Estimados estudiantes, para terminar de configurar este proyecto, bueno, partíamos teniendo un proyecto en tercera persona. En este caso visitábamos acá la ventana del World Outliner, seleccionábamos el Third Person Character, en este caso editábamos su blueprint. Aquí de momento yo ya, eh, este personaje se encuentra con una nueva mesh, por lo tanto voy acá al editor de blueprint, que es lo que necesitábamos para poder en este caso poder trabajar aquí con la malla, ¿vale? De este componente. Si se dan cuenta que tiene capsule component, tiene una row component, mesh, una cámara, ¿vale? Y por otra parte tiene un character movement. En cuanto a lo que es la parte visual de este objeto, seleccionamos acá lo que es la mesh y acá en details tendríamos que ir a lo que sería mesh. Y una vez que estamos acá pinchamos, ¿cierto? Y debiéramos visualizar todas las animaciones que nosotros vamos a estar implementando en este proyecto. De momento tenemos cuatro, que sería idle, caminar, correr y saltar. Entonces hay algunas que puede que me falten acá y que todavía no las haya implementado, al menos en este proyecto, pero sí vamos a ver cuál es el proceso para ir haciendo cada una de ellas. Entonces, de momento, este personaje que está acá, ¿cierto? Que está estático, que era el maniquí que viene por default del Unreal Engine, ¿cierto? Entonces, ustedes van acá al Edit Blueprint, seleccionan la Mesh, van a lo que sería Mesh y aquí seleccionan para que el juego automáticamente comience con el personaje en idle. ¿Vale? Por lo tanto, otra cosa que ustedes tienen que tener como requisito es un animation blueprint. Entonces, para eso van a tener que crear acá dentro de la misma carpeta del personaje. Recuerden que acá en estas carpetas ustedes deben tener todas las animaciones importadas correctamente con su animación y con el esqueleto, ¿vale? Para que dentro del personaje que ustedes elijan cuente con el esqueleto para así también las animaciones fusionarse con el esqueleto y finalmente, cierto, tener una animación como producto o resultado. Entonces acá necesitamos este animation blueprint que nos va a permitir, en este caso hacemos clic derecho acá y nos va a permitir en este caso ir a lo que sería este menú donde creamos carpetas, cierto, blueprint class. De momento nosotros necesitamos en animación y seleccionamos esa categoría y buscamos acá animation blueprint. Lo seleccionamos, le asignamos un nombre, en este caso yo lo llamé Black Animation, dentro del que es lo que debemos tener. Voy a hacer un doble clic en este momento sobre este componente. Este animator, ¿vale? Voy a ir acá, recuerden que aquí en Graph podemos ver el gráfico de eventos y acá en AnimGraph podemos ver las animaciones, el gráfico de animaciones. Por lo tanto, si me voy a AnimGraph voy a encontrarme en este caso, ¿cierto? Este componente no estaba. ¿Cómo se crea? Hacemos clic derecho acá y en este caso escribimos New State Machine, ¿vale? Se crea, ¿cierto? Le asignamos un nuevo nombre, en este caso un rename acá, locomoción, y vinculamos donde está la figura del humano, la vinculamos acá y aquí que es lo que nos dice outpost, o sea, la ejecución de esta animación. Por lo tanto, nosotros queremos que este estado de Mike, este state machine, tenga todas nuestras animaciones anidadas dentro de él. Entonces hacemos un doble clic y comenzamos a entrar en lo que sería ya, por así decirlo, el controller. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, esto parte acá con este método que es entry, que es el que va a ejecutar automáticamente una animación. Entonces ahora las animaciones las estamos agrupando en estado. Entonces, por lo tanto, para poder tener, por ejemplo, por así decirlo, partir con el idle, simplemente necesitamos hacer un clic derecho, add state, y lo llamaríamos en este caso idle. Necesitaríamos uno para caminar y correr, clic derecho nuevamente, add state, y lo llamamos de esta manera. Estos nombres ustedes los tienen que definir, ¿vale? Por ejemplo, voy a crear uno nuevo, add, y aquí por así decirlo, no sé, ataque, ¿vale? Entonces, ¿cuándo yo podría atacar? Entonces aquí comenzamos a ver que hay un montón de flechas, ¿vale? Eh, y
todas estas flechas siguen obviamente un flujo para que ejecute un proceso. Entonces, estos círculos que vemos ahí, ¿vale? Que se destacan de color amarillo, son los requerimientos en los cuales nosotros nos solicita, ¿cierto?, que esto cumpla una determinada lógica. Por lo tanto, aquí nosotros dentro de estos símbolos es donde nosotros agregamos nuestras condiciones o requisitos, ¿vale? O requerimientos. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Parte este primer estado que es idle y nosotros queremos que esto automáticamente se esté ejecutando. Por lo tanto, hacemos un doble clic sobre él y este elemento no estaba. Entonces, ¿de dónde lo obtenemos? Vamos aquí donde dice Asset Browser y aquí veremos, ¿cierto? Que, bueno, de momento está este Blend Space, que ya lo explicaré, pero aquí, por ejemplo, aparece Rating Idle Anim o aquí me aparece Idle Anim, ¿vale? Aquí hay que fijarse bien cuáles son las animaciones que estamos implementando en la carpeta para que no tengamos duplicado, por ejemplo, en este caso de Idle, ¿vale? Aquí, si bien dice Idle Anim, por lo tanto he seleccionado esta, simplemente la tomo, la arrastro, la cargo acá y lo único que debo hacer es conectar, ¿cierto?, el anim pose con el animput animation pose, que es el resultado de la animación. Entonces elimino esto, ¿cierto?, porque ya no lo necesito y esta sería la manera en la cual quedaría conectado. Por lo tanto, aquí voy a regresar y eso sería todo lo que hace este estado. Entonces, por lo tanto, ahora necesitamos el estado de caminar y correr, que sería este. Entonces, ¿cómo se generan estas flechas? Cada vez que yo me posiciono sobre un state, vemos que cada uno de estos símbolos sombrea un color blanco. Por lo tanto, eso me indica a mí que yo puedo generar una transición, ¿vale? Entonces, eh, esas transiciones, ¿cierto?, van con estas condiciones o prerequisitos, ¿cierto?, que se debe cumplir para que pasemos a la animación adecuada. Entonces acá, ¿qué es lo que, si bien estamos dándonos cuenta de que va a partir el estado de idle, por lo tanto, en cualquier momento de descansar podemos pasar a estar caminando, corriendo y viceversa, o sea, también podríamos pasar de estar caminando, corriendo a estar descansando. Ahora, por otra parte, también nos damos cuenta de que idle se está comunicando a un estado de jump start, lo que significa que desde idle puedo pasar a comenzar a estar saltando, como también desde estar caminando o estar corriendo puedo pasar a estar saltando. Pero cuando estoy saltando no puedo devolverme a idle y tampoco puedo devolverme a estar caminando y a estar corriendo, sino que de estar saltando puedo pasar a un loop en el cual, por ejemplo, es donde puedo estar el personaje en una constante caída hasta cuando el personaje, cierto, ya esté por tocar la plataforma y esta animación deba terminar. Por lo tanto, de todas estas, cierto, no hay retorno y desde saltar, cierto, desde finalizar el salto, puedo volver a estar descansando o puedo partir a estar caminando o corriendo. Entonces, de idle, ¿cierto? Aquí se generan estas primeras transiciones. Vamos a observar qué es lo que sucede con la primera condición. Entonces, cuando necesitamos implementar, ¿cierto?, las condiciones, obviamente vamos a tener que trabajar con variables. Entonces, para eso, este propio Animation Blueprint, que va a ser controlador de estas animaciones, acá en las variables vemos de que necesitamos de momento una variable de tipo flotante. Por lo tanto, ¿cierto?, selecciono esta variable. Para ir creando nuevas variables, selecciono aquí donde dice variables con el símbolo en amarillo, ¿vale? Con el símbolo de más y el color amarillo. Entonces voy agregando nuevas variables, de momento solamente dos, la velocidad y una variable de tipo booleana que nos indica si estamos en el aire o no. Por eso está con el símbolo de pregunta. Entonces, la primera variable, que es speed, ¿cierto? Acá hay que setearla. Cambiamos, ¿cierto? Definimos este tipo de datos, la llamamos speed y lo único que debemos hacer posteriormente es compile. Posteriormente, ¿cierto?, creamos una segunda variable, ¿cierto?, que se llame isInAir y esta la debemos definir de tipo booleano o dejarla por default, que me parece que así viene. Entonces, nuevamente, ¿cierto?, compilar. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar estar trabajando con la variable de velocidad, porque si la velocidad aumenta es porque
comenzamos a estar caminando y si sigue aumentando es porque pasamos a estar corriendo. Entonces voy a pasar a la primera condición, hago doble clic ahí y llamo acá, ¿cierto? Lo que sería la variable de velocidad y en este caso de tipo get porque no necesito modificarla, solo necesito obtener su valor. Por lo tanto, obtengo su valor, pregunto si el valor de la velocidad comienza a ser mayor que 2, entonces ¿cómo yo puedo crear este nuevo nodo? Tengo que ir acá a la variable speed y acá arrastro y en este caso desde acá, en este caso debiera seleccionar el símbolo de operador lógico de mayor, ¿vale? Que está en la parte de izquierda de nuestro teclado, al lado de Shift. Entonces agrego, ¿cierto?, este operador lógico que sería mayor y agrego en este caso el requisito que sería mayor que 2 en este caso y finalmente, ¿cierto?, el resultado que es un booleano. Entonces aquí nos va a decir la variable velocidad es mayor que 2, es verdadero o falso esto y eso lo va a devolver acá al result. Por lo tanto, cuando eso suceda, ¿cierto? Si es verdadero, va a comenzar a caminar o a correr, y de lo contrario, ¿cierto? Cuando sea falso, debe volver a descansar. Entonces la pregunta acá es inversa. Volvemos a lo que sería la segunda condición, por ejemplo, cuando devolvemos de walk a descansar, hacemos doble clic ahí, nuevamente necesitamos obtener la variable, ¿cierto? Por medio de un get para obtener la cantidad, ¿cierto?, de velocidad que se encuentre dentro de ella, pero ahora es a la inversa, o sea, debemos preguntar si esta variable es menor que 0,2. Por lo tanto, si esa condición se vuelve verdadera, ese resultado va a llegar acá a este result y dependiendo de eso, ¿cierto? Si esto es verdadero o es falso, vamos a pasar a lo que sería estar descansando. Entonces acá lo mismo, si estamos descansando y queremos pasar a estar saltando, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pregunta acá? Por la segunda variable, is in air. Por lo tanto, eh, vamos a acceder a lo que sería esta condición y solamente se obtiene este valor y se devuelve. Retornamos y eso sería todo. Entonces, por ejemplo, también acá dentro de lo que sería, por así decirlo, el state de walk and run, vamos a usar las animaciones. Hacemos doble clic en el state y acá en este caso estamos utilizando un blend space 1D. Y como ven, está haciendo en este caso, para su proceso, necesita la velocidad, ya que el blend space, de momento nosotros lo estamos trabajando con tres animaciones. Una que sería cuando el personaje está descansando, la segunda animación cuando el personaje comienza a caminar y la tercera animación es cuando el personaje comienza a correr. Entonces, por medio de esa velocidad debemos ir controlándola para decir de que dependiendo de la cantidad de velocidad que tenga la variable, ejecutar por medio de una pregunta, ¿cierto? Validar de que la variable tenga cierto valor y cuando ya haya llegado a ese valor, ejecutar la animación. Y así las vamos a ir controlando. Entonces, ¿cómo podemos implementar este blend space? Para eso tenemos que irnos a lo que sería acá la misma carpeta del personaje y vamos a crear dentro de ella con clic derecho, vamos a buscar en este caso en la categoría de animaciones, vamos a buscar aquí Blend Space 1D. Lo creamos, ¿cierto? Hacemos clic sobre él y le asignamos un nombre específico de acuerdo a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, Blend Space del personaje cuando corre o salta. O Blend Space del personaje 1 o del player, ¿vale? Ahí ustedes pueden definir eso. Lo que sí, ese Blend Space tiene que estar dentro de lo que sería la carpeta de todas las animaciones del personaje. Entonces, ¿qué es lo que hace este componente, por así decirlo? Vamos a hacer doble clic en él y acá vamos a visualizar en este caso que está este rectángulo en el cual esto sería, por así decirlo, el Blend Space y aquí hay una escala de tiempo que, si se dan cuenta, que aparece 00. En este caso de momento aparece este nombre que es velocidad y 350 que sería el límite, porque ya no aparecen más valores. ¿Cómo se parte configurando estos límites? Acá en lo que sería el input interpolation, abajito está el axis setting. Esto nos va a permitir configurar los ejes. Entonces nos dice el eje horizontal, o sea, cuando hablamos de un eje horizontal hablamos de X positivo o negativo. Por lo tanto, el name para nosotros va a ser la velocidad.
como en este caso el mínimo va a comenzar en cero para que obviamente cuando no haya ningún tipo de valor, o sea el valor sea cero en la velocidad, nosotros ejecutemos la animación de que el personaje está descansando. Pero si la variable de velocidad comienza a aumentar, vamos a hacerlo que tenga una transición a la animación de caminar. Y si sigue aumentando, que pase a la animación y a la transición de sí de estar corriendo. Entonces, como máximo de momento, que ustedes después pueden hacer pruebas, el máximo lo definen en 350. ¿Qué otra cosa vamos a configurar acá? ¿Vale? Ya está su esqueleto, ¿cierto? Y para esto necesitamos trabajar aquí con el Asset Browser. Entonces, dentro de lo que sería el Blend Space, ¿cierto? Necesitamos comenzar eh, a controlar varias animaciones a la vez. Entonces, acá, ¿cierto? El Output Animation Pose solamente ejecuta una animación. Entonces el Blend Space nos permite por medio de la velocidad identificar una cierta animación para que solamente esa se ejecute y no las tres a la vez. Entonces acá el Blend Space, ¿cierto? Comienza estando vacío. Nosotros acá en el Asset Browser buscamos la animación de Idle, de momento la de Walk, ¿vale? Y la de, en este caso Walking, y la de Run, ¿vale? Running. Entonces, o Running. Comenzamos cargando idle y la cargamos, ¿cierto? Que se encuentre acá en el 00. Luego la de walking la cargamos acá al medio, ¿cierto? Y de momento eso sería 175 cuando está caminando. Y finalmente, ¿cierto? Cargaríamos la de running acá al final en 350. Entonces, cuando sea 00 va a ser idle, cuando sea 175 va a ser caminar y cuando sea 350 va a ser correr. Una vez que esta variable, ¿cierto? Voy a volver acá arriba, tome este valor máximo que es 350, dependiendo de eso, va a ejecutar y se va a depurar, por así decirlo, o renderizar esa animación específicamente. Entonces, si retorno acá, lo mismo va a suceder en este caso con el Jump Start, pero dentro de su animación, por así decirlo, ustedes cuando comiencen a crear su animación para saltar, van a tener que cargar, en este caso van a tener que crear acá, voy a ir a lo que sería la carpeta de Jam, ¿vale? Del personaje, disculpen, y acá van a necesitar crear una nueva folder. Esta folder sería, ¿cierto? New folder, se llamaría Jam. Y dentro de ella van a tener que, ustedes dentro de acá, de esta misma carpeta, van a tener, en este caso, por así decirlo, el personaje cuando se encuentre saltando. Entonces, copian esa animación tres veces y va a quedar algo como esto. Van a tener la animación para cuando comienza, en este caso Jump Start para cuando comienza a saltar, cuando está en el loop, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto? Voy a ver acá, ahí cuando está comenzando a saltar, cuando está en el loop de estar acá, por así decirlo, en el aire, ¿vale? Como que todavía está cayendo, no toca el piso. Y esta última es cuando ya está eh, tocando el piso. Y finaliza obviamente la animación. Entonces, ¿qué elementos nosotros teníamos que configurar acá en todas las animaciones? Debíamos de momento seleccionar todas las animaciones que tengamos, buscarlas y a todas asignarles el force root lock, ¿vale? Y dejarlo en true a todas las animaciones, la de idle, la de walking, la de running y la de jump. En este caso jump se divide en tres. Entonces voy a cerrar acá. Y una vez que ustedes comiencen con su primera animación acá, ¿cierto? Van a visualizar, voy a volver a cargarla, se van a dar cuenta de que hay una escala de tiempo. Entonces, ustedes aquí cuando quieran comenzar, por ejemplo, su animación para, en este caso, el Jump Start, ustedes aquí, en esta escala, por ejemplo, voy a comenzar a manejar un poco los FPS de acá. Ustedes buscan aquí hasta dónde quieren que su animación sea la de que comience el salto. Entonces, una vez que ustedes ya definen eso, tienen que identificar acá el valor que va quedando, por así decirlo, ese 1.07. O sea, yo aquí podría buscar específicamente, por así decirlo, hasta 1, ¿vale? Entonces hago un clic acá, un clic derecho, y aquí me dice o remover los frames anteriores, ¿cierto? O después de este frame, o sea, desde el 31 borro todo o todo lo anterior a este frame. Entonces, con este proceso yo voy creando
lo que sería, por así decirlo, de mi animación completa de saltar, yo la tengo que ir subdividiendo, ¿vale? Para darle, para así, por así decirlo, pulir un poco más el juego y que el salto no sea, como así decirlo, tan bruto, así como que como tipo juego 2D, así, muy antiguo el salto. Entonces aquí tratamos de que se vaya sincronizando en cuanto al tiempo. Entonces, de momento, ¿cierto? Yo acá definí, por así decirlo, imagínense, esto puede haber tenido 180 frames, ¿vale? Yo simplemente lo dejé en 39, hice, ¿cierto? Lo que sería el corte de los frames, los que no necesitaba, y como les menciono, ¿cierto? Necesitan que ustedes tengan estos tres idénticos con todos sus frames al principio para que obviamente no tengan problemas cuando ustedes empiecen a cortar. Entonces, cuando yo después tengo, por así decirlo, el jump loop, tiene que estar completo con todos sus frames, ¿cierto? Y acá simplemente tendría que seleccionar nuevamente cuáles son los frames que quiero quitar y los que quiero dejar, ¿cierto? Lo ideal sería que el personaje quedase con los dos pies, ¿cierto? En el aire y que, por así decirlo, esté con los brazos en movimiento constantemente. Todo eso va a depender de la animación también. Por lo tanto, ¿cierto? Pero la idea es que esté en un loop constante de caída, o sea que ahí ustedes pueden ajustar, ¿cierto? El personaje para que simule la caída constantemente y finalmente en la última animación, ¿cierto? Donde ustedes debieran definir esto, donde ya el personaje toque el piso, ¿cierto? Y ya finalmente esto, ¿cierto? Debiéramos pasar o a estar descansando o a pasar a caminar o a correr. Entonces, se hace ese trabajo acá con los cortes de los frames, se guarda todo, ¿cierto? Y una vez que cerremos eso, voy a volver a lo que sería aquí el Animation Blueprint, ¿vale? Voy a ir a personaje y, eh, ¿cierto? Voy a regresar acá o puedo ir a Anim Grab, vuelvo en locomoción y aquí, ¿cierto? Los, obviamente en cada uno de estos states voy agregando la animación correspondiente que quiero que se ejecute. Por otra parte, ¿qué es lo único que se pregunta en estas transiciones? Si estoy en el aire, o sea, lo que significa que tiene que ser verdadero para que se ejecute, pasa ahí el jump start, lo mismo acá, ¿cierto? Pero a diferencia de esto, preguntamos por la animación anterior. Entonces, es, es ideal de que ustedes manejen el Unreal Engine en inglés para que no tengan problemas, ya que obviamente igual está en su traducción, pero cuando ustedes busquen documentación oficial se van a encontrar de que está todo en inglés. Entonces acá, ¿cierto? Están llamando a la animación anterior, Time Remind Me Jump Start, ¿cierto? Y esto simplemente como lo crean esto. Clic derecho y acá debieran comenzar, ¿cierto? Time Remind Me, ¿cierto? Remaining Jump Start. Y bueno, ahí esa sería, ¿vale? No la que dice rato. Eso, ¿vale? Entonces la llaman, obtienen el valor, ¿cierto? Y preguntan en este caso si este valor es menor que 0,1, por lo tanto, o sea, no queremos que se ejecute mucho cuando comienza a saltar, o sea, y una vez que esto se pregunte si es verdadero o falso, lo devuelve, ¿cierto? Y para nosotros, ¿cierto? Si ya ha pasado esa cantidad de tiempo, va a pasar al jump loop, y jump loop, ¿cierto? Cargamos aquí la animación, el sequence, por así decirlo, lo conectamos a la animación de salida y lo mismo, ¿cierto? Para después, para finalizar la animación, volvemos a preguntar si estamos en el aire, pero en este caso con una negación en booleano, o sea, no estamos en el aire ahora, no. Por lo tanto, como resultado va a ser un true, ¿vale? Y finalmente vamos a llegar acá a lo que sería un jump end y acá volveríamos a estar descansando si no hay movimiento del joystick, ¿cierto? No hay entrada del eje. Y si hay entrada del eje, pasaríamos a estar caminando o corriendo. Se compila, se guarda. Esto sería todo en cuanto a la animación. Por lo tanto, ustedes acá eh, debieran, por así decirlo, en su personaje, ¿vale? Al momento de que comiencen a ejecutarlo, yo aquí hice una pequeña modificación de la cámara para alejarlo, ¿vale? Ahí les voy a explicar cómo se realiza ese proceso, pero ahora acá, ¿cierto? Ya me estoy moviendo y me falta explicar el proceso de la tecla Shift, porque ahora estoy corriendo y ahí estoy caminando. Ahora estoy corriendo y ahí estoy caminando. Entonces me falta explicar la tecla Shift. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Para
crear, ¿cierto? Que la tecla Shift comience en este caso y genere la acción de correr, vamos a tener que ir en este caso al Word Outliner, Third Person Character, seleccionamos en este caso el editor de Blueprint y acá vamos a tener que visualizar en este caso el Event Graph y vamos a alejarnos un poco. Vamos a necesitar simplemente, en este caso vamos a tener acá, que aquí está el evento del shift, ¿vale? En este caso left shift, ¿vale? Mi shift izquierdo, entonces clic derecho acá, escribo lo que sería la palabra shift, ¿cierto? Y ahí ya estaría visualizando, ¿cierto? Shift izquierdo, shift derecho. Entonces, obviamente se utiliza el shift izquierdo ya que control, ¿cierto? Se utiliza para agacharse. Entonces, ya tenemos Shift. ¿Qué es lo que hace? El preset es cuando estamos presionando y el release es cuando dejamos de soltar. Entonces, cuando estemos presionando la tecla Shift, cuando estemos presionando en este caso la tecla, queremos definir como valor máximo de el max wall speed, ya les voy a explicar de dónde proviene esta propiedad, la definimos en 350 y por otra parte también la velocidad máxima para caminar, ¿cierto? La vamos a definir en 150 cuando soltemos Shift, ¿vale? Entonces, cuando estamos normalmente dentro del juego, partimos, ¿cierto? En 175 para poder caminar, pero cuando presionamos la tecla Shift comenzamos a correr y estaríamos en 350. Entonces, ¿dónde obtenemos este character movement? De acá. Debemos tomarlo, lo arrastramos y desde acá podemos, en este caso, desde aquí tenemos que crear el nodo set, en este caso, max walk speed, ¿vale? Y desde aquí debemos setearla, ¿vale? En este caso definir un nuevo valor. Ahora, si seleccionamos el character movement, ¿cierto? Un clic sobre él, nos vamos a dar cuenta que acá en lo que sería el character movement aparece en este caso la misma propiedad, max walk speed. Entonces aquí tiene que aparecer 350 ya que obviamente a la mitad, ¿cierto? Es donde va a estar caminando. Entonces, esos valores, ¿cierto? Son los parámetros que están acompañados acá en lo que sería el blend space, que por lo tanto, ¿cierto? Por eso acá también se tiene que definir como máximo del eje, o sea, el máximo valor que puede obtener 350. Y aquí, ¿cierto? Ustedes ven que en este caso el eje, este puntito verde es el eje. Aquí aparece, ¿cierto? Mi animación de walking, pero se encuentra en 175. ¿Vale? Entonces, si ahí me encuentro caminando, y si llego al máximo 350, corriendo. Entonces eso era como lo único que necesitábamos hacer acá. Eh, y aquí, por así decirlo, vale, voy a visualizar acá. Y de momento eso sería toda la funcionalidad de correr. Ahora, si ustedes quieren que esta animación se ejecute, el personaje vaya mucho más rápido, es cosa de que empiecen a comprender cómo funciona la velocidad para que cambien los parámetros y después obviamente puedan obtener una mayor velocidad o fluidez dentro de su juego. Ahí definen con mayor, por así decirlo, de acuerdo a cada gusto, la velocidad máxima de caminar o de correr. Entonces, como resultado final, ¿cierto? Voy a ir a lo que sería la Animation Blueprint, ¿cierto? Y aquí ya, ¿cierto? Está todo compilado correctamente. Eso es súper importante que aparezca el símbolo del check, o sea, no hay errores. Y eso sería, ¿vale? Ya con eso ustedes pueden hacer que su personaje camine y corra y como les menciono también pueda saltar. Ahora la parte de los ataques, ¿cierto? O sea, si yo estoy descansando puedo pasar a estar atacando y si estoy caminando o corriendo también puedo pasar a estar atacando, pero aquí también vamos a necesitar, por así decirlo, tener un blend space de animaciones para el ataque, porque ¿qué es lo que sucede? Que nosotros aquí vamos a tener velocidad, ¿cierto? Cuando hablamos de caminar o de correr tenemos velocidad, por lo tanto también podríamos utilizar ese mismo parámetro speed para tener distintos tipos de animaciones de ataque. O sea, si hay poca velocidad, el ataque debe ser, ¿cierto? Parado, ¿cierto? Estático, por así decirlo. Pero si hay movimiento, que obviamente hay una animación cuando esté caminando y también una animación para atacar cuando esté corriendo. Sería lo ideal y así podrían generar el ataque y de acuerdo, ¿cierto? A esto ustedes tienen que ir ordenando después todos estos esquemas y por así decirlo se les ocurre crear defensa
u otras habilidades, ¿vale? Que se vayan a ir creando, por lo tanto, ¿cierto? Aquí en la parte de los parámetros es donde ustedes tienen que ir, en este caso, preguntando, ¿cierto? Cuándo se hacen verdaderos o cuándo se hacen falsos, para que se ejecute correctamente. Entonces, ¿cierto? Ya una vez, esta sería toda la explicación. Una vez que ya tengan eso, ¿cierto? Hasta este punto debieran tener lo que sería este personaje. Ahora otra cosa, lo último de lo último ya sería, por así decirlo, voy nuevamente al Tier Person Character y él acá dice Follow Cámara, por lo tanto la selecciono y me alejo un poco acá y aquí está la cámara. Entonces para poder alinearle y buscar aquí, ¿cierto? Una adecuada visualización de este objeto, yo acá puedo hacer, en este caso trasladar, ¿cierto? La cámara o rotarla, ¿vale? Para ver ángulos, ¿cierto? Y que ojalá lo ideal, ¿cierto? De que esto se vea lo mejor posible, ¿vale? Como nosotros queremos. Y eso sería, ahí ajustamos la cámara, ya tendríamos, por así decirlo, las principales animaciones de este personaje, que va a ser lo correspondiente a lo que se incluye por lo general en mis evaluaciones. Entonces, este mismo tipo de comportamiento después deberán aplicarlo a lo que serían NPCs dentro del juego, ya que vamos a necesitar también de que existan otros personajes, ¿cierto? Y después interactuemos con ellos, ¿cierto? Dependiendo de si nos acercamos o estamos, por así decirlo, chocando con ellos o colisionando, que los, por así decirlo, los NPC tengan alguna característica especial, o sea, que tengan varios tipos de animaciones también. Entonces, lo más seguro es que tengamos aquí NPCs que, por así decirlo, en el futuro ojalá tengan alguna funcionalidad, o sea, o vender ítems, o intercambiar ítems, o fabricar ítems, o simplemente venderlos, o mejorarlos o refinarlos, ¿vale? Lo que significa que le entregamos un arma, le sume más puntos, nos la devuelve, ¿cierto? Con esos puntos, o incrustarle gemas que le aumenten poder, etcétera. Un mundo de posibilidades para lo que sería, por así decirlo, dentro de los comportamientos de un juego en 3D, ¿vale? Entonces ahí modifique un poco la cámara, ¿cierto? Entonces cuando ahí estoy saltando, ahí se ejecutó su loop, ¿vale? Entonces aquí también ahí se ejecuta más el loop, ¿vale? Lo último también, antes de que, para que no tengan problemas, por así decirlo, con lo que sería las colisiones con el piso, yo acá simplemente tengo que ir a lo que sería mi mesh y acá tendría que alinearla correctamente con lo que sería la plataforma, ¿vale? Aquí es donde yo tengo que ajustar esto, ¿vale? Ahí está, ¿cierto? Entonces la gracia es que jueguen con esto, eh, y puedan en este caso configurarlo. Aquí se dan cuenta que está su collider, ¿vale? Ahí dice collision cylinder, ¿vale? Entonces aquí también ajustar el collider de lo que sería el personaje. Recuerden que también nosotros también él, aunque la mesh, ¿cierto? Es todo lo visible, el esqueleto, ¿cierto? Es su cuerpo, en este caso, ¿cierto? Todo lo que sería sus extremidades, ¿cierto? Que están unidos, o sea, sus cuerpos, sus brazos al cuerpo, la cabeza al cuerpo, ¿cierto? Un pie a la pierna al cuerpo también, y así. Entonces, por otra parte, es muy importante tener una animación que cuente, obviamente, con todos los huesos, porque si queremos, por así decirlo, implementar una animación que esté llamando a ciertos huesos y esos huesos no existen dentro de ese esqueleto, obviamente van a tener problemas. Y así que busquen bien, analicen bien qué objetos utilizar acá para este trabajo y obviamente para los NPCs posteriores que estaremos creando. También estaré subiendo el video a continuación de esto, ¿vale? En los cuales también vamos a agregar algunos comportamientos como que los NPCs también caminen, ¿vale? Esto sería y finalizo video. Muchas gracias.